Ya. La primera pregunta era crear el modelo correspondiente. Teníamos la tabla películas que se creó y la tabla tag que se creó de acuerdo a las instrucciones. Acá la relación es de muchos es a muchos. Así que lo que se hizo fue generar una tabla de relación donde tenemos la foreign key, donde tenemos la combinación en el fondo de la película, de la el película ID que se relaciona con el ID de la película, con el ID del tag que se relaciona con el ID de la tabla de tag. ¿Ya? Luego pidieron insertar 5 elementos de 5 películas y 5 tags. Ahí están las inserciones, ¿ya? Em, y se pedía también que la primera película debe tener los 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Y ahí tenemos la inserción de la tabla de relación, donde el primer parámetro es la película y el segundo el tag. Luego, Eh, bueno, aquí yo tengo esto porque como yo lo había creado, para no crearlos de nuevo, ¿cierto? Pero ahí estoy mostrando la creación de las 3 películas. Y esa es o sea, perdón, de las 3 tablas, donde esa es la tabla de relaciones. Luego dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Entonces, por eso utilizamos acá el left join. Porque si hubiésemos usado el inner join, solamente hubiese mostrado las que tienen tag. Entonces, si revisamos la query, vemos que ahí está cada una de las películas con la cantidad de tags y, por ejemplo, esas 3 no tienen tag, se selecciona como 0. ¿Ya? Luego pasamos a una segunda parte donde habla de otras tablas y acá tenemos que teníamos la tabla pregunta, la tabla usuarios. Yo ahí le puse -1 porque ya tenía una tabla usuario creada en esta base de datos y además nos da la indicación de crear una tabla de respuestas, ¿ya? Em, donde acá lo importante, por ejemplo, en esta tabla es, claro, por un lado, la relación que existe entre usuarios y preguntas con la foreign key, ¿cierto? Que están ahí. Y también el campo respuesta, no, no, perdón, no, en el campo preguntas, acá también es importante para el ejercicio, el campo respuesta correcta, ya que ¿cómo vamos a identificar que una respuesta es correcta? Porque ese campo tiene que ser exactamente igual a la respuesta de la tabla respuesta. Entonces acá agregamos, como se pidió en la prueba, hicimos los insert, aquí están los insert de los usuarios, de las preguntas, eh, ¿ya? Acá también podemos ver las tablas del usuario, preguntas. Ahí dice email null porque eso en el fondo es un alter que se hizo después, pero yo aquí ya estoy solamente mostrando las tablas. Eh, Luego dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Entonces acá hacemos un insert a la tabla de respuestas donde el primer parámetro es la respuesta, que esta respuesta copiamos la misma del campo de respuesta correcta de la tabla pregunta para que fueran igual y fuera correcta. El segundo parámetro indica el usuario porque dice que son 2 usuarios distintos y estamos respondiendo la misma pregunta, la pregunta 1, que sería el parámetro 1, por eso se pasa el mismo parámetro en ambos datos. Después dice, la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Entonces, hicimos lo mismo, colocamos la misma respuesta que está en el campo de pregunta para que fuera idéntico. La pregunta es, perdón, el usuario que respondió es el usuario 3 y estamos respondiendo la segunda pregunta, la pregunta con ID 2. Después dice, las otras 2 preguntas deben tener respuesta incorrecta. Entonces aquí colocamos un string de error en los 3, que no coincidiera con el campo de pregunta. Aquí estamos seleccionando los usuarios, usuario 4 y 5. Yo hice que el usuario 5 respondiera 2 veces. ¿Por qué? Porque eran 3 preguntas las que faltaban. Aquí dice 2 preguntas, pero en realidad eran 3 preguntas. La pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. ¿Ya? Ya, acá seguimos respondiendo. Ya, esta consulta no es parte de lo que se pedía, pero yo prefiero ejecutarla para que se muestre que ahí están las 6 respuestas asociadas a las preguntas y quién respondió cada una de esas preguntas. Yo había dicho que, por ejemplo, el usuario Lucía Fernández, que es el ID 5, había respondido tanto la pregunta 4 como la pregunta 5, ambas erróneas. Entonces es más que nada para graficarlo.
¿Ya? Luego dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces acá lo importante es, bueno, utilizar el left join para tener todos los registros independientes si existe una relación o no. Y acá también era importante que, como dije anteriormente, que el campo respuesta correcta de la tabla preguntas debe ser igual al campo respuesta de la tabla respuestas. Eso es lo que indica que la respuesta era correcta, ¿ya? Entonces, si ejecutamos esta query, podemos ver que están los usuarios y las respuestas. ¿Ya? Sabemos que, por ejemplo, José Ramírez, que era el ID 4, y Lucía, que era el ID 5, respondieron las preguntas 3, 4 y 5 y todas eran erróneas. Así que por eso tienen ahí un 0. ¿Ya? Luego dice, por cada pregunta, en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo la pregunta 1 fue respondida bien 2 veces, la pregunta 2 fue respondida solo una vez y la 3, 4, 5 no fue respondida de forma correcta nunca. ¿Ya? Acá también, bueno, lo importante, sigo mencionando el tema de que el campo respuesta de la tabla respuesta tiene que ser igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas. Es la forma para poder diferenciar si está correcto o no está correcta la pregunta. Ya, luego dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar a un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Ya, esta implementación, que en el fondo lo que se hace acá primero es eliminar una constraint, ¿cierto? Y luego hacer un delete cascade, que en el fondo yo ya lo había hecho más arriba en la tabla de respuestas, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa básicamente, acá está, ¿cierto? Lo hice tanto para el usuario como para las preguntas, en este caso era para el usuario. ¿Por qué se hace esto? Porque las preguntas son respondidas por un usuario. Si el usuario el día de mañana es eliminado, las preguntas, o sea, perdón, las respuestas asociadas a ese usuario no debiesen existir. Por eso existe el borrado de cascada. Se había hecho en la creación de la tabla, pero también lo muestro acá en el caso de que se altere la tabla actualmente, ¿ya? Luego dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. ¿Ya? Esto yo ya lo había ejecutado, lo voy a ejecutar de nuevo, va a decir dice que la relación ya existe. ¿Ya? Acá lo importante, estamos añadiendo una constraint a la tabla usuario, que se llama edad mínima, y lo que chequea es que la edad sea mayor o igual a 18 para poder insertarlo. Y por último, acá era dice, altera la tabla existente de usuario agregando el campo email, debe tener, digamos, la restricción unique. Esto es que si yo ingreso un usuario con un correo, ese correo yo no lo puedo volver a repetir, ¿ya? Entonces ahí tenemos el alter table, ¿cierto? De usuario, agregamos la columna de nombre email con varchar de largo 255 y con en fondo con la regla de que sea unique.